Javier O si Orcajo, muchas quieres la gracias vamos. por estar de nuevo aquí en Periodista Digital, como tantas otras veces, en una jornada que viene marcada por, bueno, por las fuertes críticas que ha recibido la cumbre hispano-marroquí, esa reunión entre Mohamed VI y Pedro Sánchez, que mucha gente a izquierda y a derecha no acaba de entender. Pues yo tampoco lo entiendo. Lo que sí refleja es una evidencia que algunos expertos en política marroquí denunciaban. La peor técnica para tener buenas relaciones con Marruecos es el sometimiento, es la genuflexión. Con eso se va peor que con cualquier otra cosa, porque te toman el número, ven tu debilidad y a partir de ahí, pues digamos que el insulto es de múltiples formas. Por ejemplo, además de lo de no presentarse en Rabat por parte del rey omnipresente y todopoderoso en el reino marroquí, sin el beneplácito o la orden del rey no se mueve un papel en la administración marroquí. La administración marroquí sufre un problema porque el rey se ausenta pues a veces 4 o 5 meses y todo se paraliza y eso está causando verdaderos problemas. Pero bueno, para concretar en el viaje de Sánchez, que Moncloa preparó cuidadosamente, pues resulta que lo primero en la víspera le dan así un bofetón por vía interpuesta, que es uno de los periódicos oficialistas, todos prácticamente lo son, pero este se caracteriza por ello, de Mohamed VI, que dice, no, oiga, el yihadista asesino de Algeciras, ustedes nunca pidieron a Marruecos que lo recibiéramos aquí, con lo cual contradice a Marlaska y produce un problemita en la política de interior española con ese anuncio que España, en caso de ser en el sentido contrario, no hubiera hecho por lo menos a horas de celebrar una cumbre en la capital del otro país. Marruecos lo hizo y con eso pues le tocó la carita al gobierno de Sánchez. Y luego lo del rey, pues hombre, lo del rey es humillante. Es humillante porque se produce. ¿Por cuándo se produce? Yo ya sé que el rey hace lo que le da la gana, que se va a París, que tiene amigos dudosos en París, dudosos, digamos, poco presentables, que se ha buscado el refugio a 4.500 kilómetros de territorio marroquí para ir allí y no ser visto. Todo eso lo sé, que muchas veces deja colgados a los que le esperan en Rabat, también lo sé. Pero hombre, en estas circunstancias, cuando el señor ese que llega a Rabat, Pedro Antonio José Sánchez, le ha votado a Marruecos en el Parlamento Europeo para que no se apruebe una moción que condena a Marruecos por su falta de respeto por los derechos humanos y las libertades, por ejemplo, de los periodistas, hombre, pues es muy llamativo. Es muy llamativo que cuanto más cesiones hace el gobierno de España, peor le va. Es muy llamativo, confirma la tesis de tantos expertos que han venido diciendo en los últimos años que en la relación con Marruecos, cuanto más genuflexo, cuanto más te humilles, cuanto más regales, peor te va a ir, porque no respetan al débil. Y cuando entienden que alguien está sentado frente a ellos en un estado de debilidad, pues tienden a putearlo. Y eso es lo que le ha pasado al bueno de Pedro Sánchez, que se acercó a Rabat con 12 ministros pitufos para empatar al reino de Marruecos y demostrarle lo importante que era para Sánchez esta reunión, esta cumbre bilateral de España y de Marruecos. En el otro lado lo que ha habido es pues, un rey que prefiere estar tomando el sol con sus amigachos en Gabón que ir a una aburrida cena con Sánchez. Los españoles nos ahorramos algunos bochornos. En la última, recordar, es donde se puso la bandera del revés. En fin, bueno, la cuestión es que lo fundamental de la relación y de lo que demuestra esta cumbre en esa relación es que Sánchez ha fracasado en su despliegue diplomático con Marruecos, que volvemos a plantearnos lo incomprensible de la posición española en el norte de África, de por qué de la ruptura con Argelia, que nos ha costado tantísimo dinero, para congraciar con Marruecos, que no nos lo agradece de ningún modo, y que incluso pues, se permite holganzas como la del rey de vacaciones cuando visita 12 ministros de España y el presidente del gobierno visitan Rabat. Un despropósito, en suma. Y algunos se ríen, yo también me río, pero reflexionen ustedes si son de los que se ríen.
cuando ofenden al presidente del gobierno de España, aunque sea Sánchez, nos están ofendiendo a todos. No, y a nadie se nos escapa que las relaciones con Marruecos son importantes en la política exterior porque tienen un reflejo en la política interior, sobre todo en temas de seguridad, como estábamos apuntando con lo que ha sucedido, por desgracia, en Algeciras. Pero también a nadie se nos escapa que ha habido un cambio, ha habido como una línea siempre a seguir desde que arrancó la democracia en las relaciones de España y Marruecos, y de repente, durante la presidencia de Pedro Sánchez, sobre todo en los últimos años, ha habido una ruptura importante en esa línea que todos los gobiernos mantenían. ¿A qué se debe? Sí, un giro copernicano, llamémoslo así. O sea, España ha mantenido un statu quo difícil primero de sentir un cariño que yo no comparto con el Frente Polisario. Y voy a explicar por qué. Porque el Frente Polisario asesinó, ametralló, le puso bombas, dejó heridos y muertos españoles, tanto en el mar que separa las Canarias, por ejemplo, los pescadores canarios saben de qué hablo, como en el mundo de los trabajadores de los fosfatos en Fosbucra, en el Sáhara, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la posición de los gobiernos de España, sobre todo los de izquierdas, tampoco los de la derecha han sido muy diferentes, ha sido, bueno, sí, llevémonos bien, pero nosotros a lo que diga Naciones Unidas. Y Naciones Unidas en esto del Sáhara había hablado con mucha claridad. Y hasta que no acepten eso, pues no nos movemos de la posición en la que estamos. Eso con los años se había consolidado y permitía algo útil, que es diálogo con Rabat, diálogo con Argelia y un poco de distanciamiento con el Polisario, sobre todo en los últimos años cuando los gobiernos ya se han olvidado de la causa polisaria. Este hombre, sin encomendarse a nadie, trae al líder del Polisario a curarse del COVID a Logroño, donde es descubierto unos minutos después, porque en los hospitales de Logroño pues los polisarios dan el cante, ¿verdad? Y eso nos produce un problema con Marruecos que desencadena que Marruecos, con muy poco respeto por sus niños y jóvenes, los envíe a La Valla, a Ceuta, y les abra la puerta y les diga a 11 o 12.000 jóvenes marroquíes: iros a España, que va a jugar el Madrid esta tarde. Alguno pudo morir, lo hicieron muchos por la costa, en fin, algunos nadando, otros no tanto. Eso pudo ser peligroso. A Marruecos le da igual. Nos produjo un problema. Y con la amenaza constante de controlar el asalto a La Valla de Ceuta y de Melilla, de Monte Urubú, pues lo que tenemos es que, como siempre, a los españoles se nos vuelve a poner la espada de Damocles. No entendimos por qué España no dijo: estamos a favor de que curen al señor del Polisario, pero llévenlo a un hospital a Niza o llévenlo a un hospital a Lisboa. Nosotros tenemos un conflicto y esto puede alterarlo. No se hizo y pagamos las consecuencias. Y luego esas consecuencias, más el Pegasus, que juega un papel muy importante aquí, la defensa o autodefensa del presidente del gobierno. No olvidéis que el programa de espionaje Pegasus, por el que alguien robó información, datos, conversaciones, fotos, vídeos del móvil particular del presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno de España lo único que hizo es echar cal sobre ese problema y que no continuara siendo aireado. Bueno, en esas circunstancias lo que sucede es que una carta pueril, infantil, escrita en un francés deleznable, enviada a nivel particular y personal por Pedro Sánchez, da el giro copernicano y les entrega el Sáhara sin pasarlo por el Congreso, sin informar a la oposición, por supuesto, y sin abrir un debate sobre la conveniencia de que sea Marruecos el que reciba la ex colonia española sin referéndum. Esa es una pieza pendiente de aclarar, una pieza que tampoco ha servido para romper relaciones con Unidas Podemos. Unidas Podemos es pro Polisaria, pero si el presidente del gobierno les entrega el territorio, pues deciden callar. Deciden poner por delante el sillón en el gobierno, que es su convicción íntima en la causa de Palestina. Esto es conveniente que se diga, porque todos han presumido mucho de pro-palestinos,
ya digo que en mi opinión equivocadamente, juzgando mal al Frente Polisario en el pasado, pero bueno, pues si la ONU ha decidido que tiene que pasar por un referéndum, España tiene que ser coherente con ese compromiso. Lo que no puede ser es que su presidente del gobierno diga a mitad de partido, no, yo les entrego esto, a ver si con eso gano algo de posición con Marruecos. Eso desencadena la ruptura con Argelia, nos paran un gasoducto, se buscan otros socios estratégicos para vender gas como Francia o como Italia y rompen con nosotros. Se llevan al embajador de Madrid, no ha vuelto el embajador de Madrid. Tenemos un conflicto grave con Argelia, que es una enorme potencia. La gran potencia del norte de África no es Marruecos, es Argelia. Es Argelia, por cierto, bastante pro-Putin. Bien, la cuestión es que España navega en el maremoto de no tener un referente en su política exterior con su principal país, con su vecino más conflictivo. Y es más, ha desordenado la relación diplomática y política con el conjunto del norte de África. Nadie en la historia democrática de nuestro país había conseguido enfadar a la vez a Argelia, a Marruecos y a Polisario. Sánchez, es que, vamos a ver, esa es la situación en la que estamos. Y luego, pues la humillación que él ha querido tener para con el reino alauí, a lo que ha conducido es a que los otros se despiporren de la risa y jueguen con Sánchez como los gatos cuando juegan con el ovillo de lana. Ja, ja, je, je, mira cómo se arrodilla, mira qué débil está, mira qué tal. Ay, ¿cuántos ministros dices que ha traído? 12. Pues mira, solo por ese despliegue, ya no voy. Y ahí está Sánchez y España, donde, insisto, está bien reírse, pero cuando termina el efecto risa de esta situación, viene el efecto reflexión. Y España no puede pasar por lo que Sánchez nos está obligando a hacer pasar a este país en materia de relaciones exteriores. No puede hacer lo que quiera, no puede entregar el Sáhara. Ahora, la cobardía de Podemos es la que nos está impidiendo que eso los españoles lo podamos votar y lo podamos corregir. Espero que pronto seamos capaces de hacerlo. Pues con esto nos quedamos, señor Horcajo. Muchas gracias por ayudarnos a entender las siempre complejas relaciones de España con Marruecos. Muchas gracias, un abrazo. Un placer.